Vamos a seguir hablando de ese tema, pero nos vamos al Congreso de la Nación porque es una semana clave justamente en la Cámara Alta de este Congreso Nacional. Estamos en línea con el senador nacional por la Unión Cívica Radical, el ingeniero Julio Martínez. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Andrés Montivero, Laura Pietro y Cristian Arrieta. Los saludamos en la mañana por CNN Radio La Rioja. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Senador, tuvieron reunión con el ministro Guzmán para tratar justamente este principio del pago de la deuda. Coméntenos cómo fue justamente esa reunión con el ministro. Sí, tuvimos una reunión antes de ayer con el jefe de gabinete, con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo, con gran parte del equipo económico. Fue una reunión bastante larga, 4 o 5 horas, que creo que ha sido productiva, que hemos podido intercambiar ideas, preguntas, respuestas, y también han quedado algunas inconsistencias, algunas dudas, pero el balance creo que ha sido positivo. Por ejemplo, senador, ¿qué dudas quedaron? Bueno, nosotros hemos planteado la dificultad que está teniendo las previsiones de inflación, ¿no? En diciembre, cuando trajeron el proyecto de presupuesto, y planteaba una inflación del 33%. Ahora, 2 o 3 meses después, en el memorándum ya figura una inflación posible para este año de 48%. Pero con el conocimiento de la inflación de este primer trimestre, que anda alrededor del 12%, cuando todavía no se hizo nada de lo que está pidiendo el fondo, que se actualicen las tarifas de servicios, de la energía, tienen que aumentar mucho más los aumentos estos de la nafta que se están viendo, que todavía no están considerados en febrero, que el dólar oficial que va a subir, que venía subiendo poco, ahora va a subir al ritmo de la inflación. Eso va a traer un aceleramiento mayor todavía de la inflación y que va a quedar arriba de 48 para este año. Pero bueno, eso no lo dejó claro. El tema energético, en nuestro gobierno los 4 años hemos logrado el autoabastecimiento de gas y ya no hacía falta importar, ahora se debe importar de nuevo, pero esto de la guerra de Ucrania y Rusia, productores de gas, ellos han aumentado el precio internacional del gas y eso nos va a dificultar, y le preguntábamos si lo tenían medido al tema y no lo tenían todavía el impacto, y es lógico porque esto recién está ocurriendo y el impacto se va a saber con más tiempo, y también tenemos dificultades porque para importar ese gas se necesita contar con dólares para pagarlo y no hay normalmente en las reservas. Bueno, fue largo y no los quiero cansar contando una reunión de 5 horas. Senador, siempre cuando habla el presidente y también diferentes ministros, hablan de que esta deuda es una deuda que nos dejó el gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Usted como ex funcionario, como ex ministro justamente de Macri, ¿qué opina al respecto? Bueno, hay que contextualizar bien, o sea, si uno dice esta deuda se tomó durante el crédito, se tomó durante el gobierno de Macri, es real, es cierto, pero el contexto es el siguiente: esta deuda es nada más que el 12% de toda la deuda que tiene Argentina, esta que estamos tratando y con el Fondo Monetario. Es nada más que el 12%, o sea que el endeudamiento argentino es mucho mayor y viene de hace muchos años creciendo, nunca había crecido. Y eso también hay que decirlo. También hay que decir que esto no es que de pronto cuando se toma este crédito salta de la nada a 50.000 millones la deuda, no, de dólares, porque esta deuda ha servido, este crédito con el Fondo Monetario ha servido en su 70% para pagar vencimientos anteriores tomados por el anterior gobierno, y el otro 30% para cubrir el déficit que había dejado el anterior gobierno de un 5% anual. Entonces ese es el verdadero marco y la verdadera realidad. Pero nosotros estamos, sí, disculpe, lo escucho. Nosotros estamos en una actitud positiva para dar las herramientas, y sobre todo ante la dificultad que está teniendo el oficialismo dividido, para dar las herramientas para que Argentina no caiga en el default. Porque
si cae en default, no es un problema solamente para el gobierno argentino, es un problema para el gobierno nacional, provincial, los municipios, para las empresas, para las pymes, para los profesionales, para el ingreso de insumos, para el turismo, para todo. Se complica y por eso es que nuestra decisión es facilitar el tratamiento de esto. Senador, ese 70% y ese 30% que acaba de manifestar que fue para pagar vencimientos y déficit del gobierno anterior, ¿se hace referencia al gobierno de la doctora Cristina Fernández? Sí. Y eran deudas caras que estaban en una tasa muy superior y que se pasó a una deuda más barata que es con el Fondo Monetario, bien, de una tasa muy inferior. Senador, lo sumo a la charla a mi compañero Cristian Arrieta. Cristian. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, ¿cómo está usted? Hola, Cristian, ¿cómo Un andamos? gusto. Hace tiempo que no hablábamos. Así es. Senador, bueno, básicamente consultarle cuáles son las pautas que ustedes como interbloque, conformado por la Unión Cívica Radical y PRO, han solicitado al gobierno para acompañar el acuerdo. No pusimos condicionamientos de fuerza, sino sí pedimos que el desdoblamiento, porque originalmente el proyecto en diputados traía conjunto las medidas económicas, o sea, traía un primer artículo que era esto, de facilitar el crédito con el Fondo Monetario, porque es un nuevo crédito y donde sí, claro, este gobierno ha perdido 5.000 millones de dólares más de lo que necesita. Es un nuevo crédito con el Fondo Monetario que está pidiendo este gobierno y que nosotros lo estamos facilitando y acompañando, pero que el segundo artículo que traía el proyecto, que era del plan económico, que no debía estar acá. El plan económico es una responsabilidad del gobierno, no del Parlamento, no tenía ninguna necesidad de pasar, y por eso lo que se pidió es sacar ese artículo, porque el plan económico lo tiene que ejecutar el gobierno y es responsable del gobierno. Bien. Senador, Argentina tiene muchos problemas, pero quizás el principal y el que más golpea a los ciudadanos desde hace muchos años, más allá del signo político que gobierna, es el tema de la inflación. ¿Hay alguna posibilidad concreta de que la clase política, pueda tratar en conjunto un tema que nos preocupa a todos? Seguro que sí, se puede llegar a un acuerdo, y esto, mira, te digo algo, la inflación y la deuda es hija del déficit. Si vos tenés un país que gasta más de lo que le ingresa, necesitas, por eso, emitir billetes, necesitas crear, sacar crédito, endeudarte, y eso trae aparejado la inflación y la pobreza. Y esto no es un problema ni de derecha ni de izquierda, totalmente. Es un problema de responsabilidad fiscal, porque ustedes vean, el Brasil de Lula era un país ordenado, con equilibrios fiscales. El Bolivia de Evo Morales era un país en equilibrio, que no gasta más de lo que tiene, que no hace populismo o demagogia con los fondos públicos, que no tiene, y por eso está en equilibrio. El Chile de Bachelet o el Uruguay del Frente Amplio, que son todos fuerzas de izquierda que han gobernado con equilibrio. Por eso el tener déficit cero y equilibrios fiscales no es de derecha ni de izquierda, sino es una responsabilidad que tienen que tener los gobiernos para gobernar. Y eso le falta a Argentina de hace muchos años, de hace 70 años que gasta más de lo que le ingresa, y por eso Argentina tiene estas inflaciones del 50% cuando no tiene esas inflaciones ni Uruguay, ni Brasil, ni Bolivia, ni Paraguay, ni Chile, ni ningún otro país del mundo, salvo 5 o 6 países que son países, disculpando la palabra, bananeros, que tienen estas inflaciones. Y eso tiene que ponernos de acuerdo, y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? En nuestro gobierno se bajó el déficit del 4% y algo, casi el 5% que se heredó, al 0%, pero bueno, en esta lógica populista que caló en la lógica argentina, bueno, le sirvió, le significó que Macri pierda el gobierno. Senador Martínez, la sumo a la charla a mi compañera Laura Pietro. Laura.
¿Cómo le va, senador? Buenos días. Hace unas horas, ¿no? Compartió a través de su Twitter sobre la presentación de un proyecto para dialogar y conocer sobre la situación de Ucrania. Hace ratito usted nombraba a este país. En caso de que sea aprobada por sus pares, ¿cuál sería el espacio elegido para poder escuchar al presidente Zelensky? Mire, lo ideal sería la Cámara de Diputados y en una asamblea legislativa, donde haya diputados y senadores, como se hace, porque es más grande la Cámara de Diputados, como se hace normalmente, o si no, en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, que es más grande y puede caber gobernadores, intendentes y funcionarios, o sea, más gente. Pero bueno, el tema es la voluntad política, ¿no? Muchos países del mundo ya escucharon la palabra del presidente de Ucrania, caso de el Parlamento Europeo, el Parlamento Británico. Ayer estuvo hablando en el Parlamento de Canadá, hoy o mañana va a hablar en el Parlamento de Estados Unidos y tiene varios parlamentos agendados para ir hablando. Tengo entendido también que una iniciativa similar se presentó en diputados y ojalá se pueda lograr un gran acuerdo para que esto ocurra. Pero bueno, hay una dificultad y esa dificultad es la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que simpatiza claramente más con Putin que con el presidente de Ucrania y va a ser un obstáculo para que estos consensos se logren, pero no creo que sea imposible. Senador, ya para ir terminando, ¿la sesión finalmente será este jueves o el próximo? Bueno, nosotros ahora estamos enseguida entrando a una reunión del bloque, de interbloque, de Juntos por el Cambio, y ahí se va a discutir si damos los 2/3 para que se trate mañana, o si no, hay que esperar hasta la semana que viene. Bien, ¿su voto, senador, ya lo tiene decidido? Mi decisión y mi vocación, mi voluntad, lo hago a conciencia, es votar a favor de este acuerdo. Pero también siendo orgánico de la decisión de nuestra fuerza, ¿no? Por último, ya para ir terminando, siempre los Y periodistas también decimos... mi voluntad personal, que la voy a llevar al interbloque ahora, es de que demos los 2/3 para que esto se pueda aprobar mañana. Bien, nosotros siempre los periodistas decimos que es la última pregunta, pero nunca es la última pregunta. Senador, el año que viene se cumple su mandato en la Cámara Alta. ¿Tiene pensado presentarse para renovar su banca? No estoy pensando en ninguna candidatura. Bien. Pero sí, Juntos por el Cambio, Juntos por La Rioja, va a tener candidatos en todos los estamentos, en toda la provincia y a nivel nacional, como alternativa a lo que hoy gobierna, ¿no? Perfecto. Senador nacional Julio Martínez, ha sido usted muy amable con CNN Radio y que tenga buena semana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Les mando luego. un abrazo. El senador nacional por la Unión Cívica Radical, Julio Martínez, pasó por la mañana por CNN. Es real que la deuda se tomó con el gobierno de Macri. Lo que estamos tratando es solo el 12%, el endeudamiento es mucho mayor y el título, el crédito con el FMI del gobierno de Macri sirvió para pagar vencimientos y déficit del gobierno de Cristina Kirchner. Pasó el senador nacional Julio Martínez por la mañana, 29 minutos pasaron de las 10. Noticias, ya regresamos.